Por su parte Itadori y Billy iban en busca de los materiales para ayudar al padre de su amigo, pero lo que no sabía era que en una parte alejada de todo se encontraban Megumi y Iruki en aprietos. Megumi y Iruki ya estaban acabando con varias maldiciones que los tenían rodeados, pero aún así no salieron ilesos, ya que Megumi tenía varias heridas en sus brazos además de que estaba agotado por usar los rituales inversos en el Ienluki, la cual por cierto estaba más grave que él. Ella estaba sangrando de sus piernas y brazos a causa de los ataques consecutivos de las maldiciones, ya que ella era la más débil de los dos y supuestamente la más fácil de matar. Pero aún así había varias maldiciones ahí afuera y posiblemente unas incluso más fuertes que con las que se han enfrentado. Ahora mismo el lugar olía horrible a causa de los pedazos de las maldiciones autorizadas junto a su sangre. Megumi solo observa con cuidado y precisión los alrededores del lugar, cuidando de que no los ataques por sorpresa mientras recuperan un poco de su energía maldita para seguir combatiendo, pero mientras recupera sus energías Megumi empieza a respirar agitado, además de mostrar una cara de frustración a causa de esto. Lucky logra notar esto pero decide mantenerse en silencio y no decir nada. Ella, a pesar de ser alguien que parecía ser molesta, la verdad es que era una persona bastante comprensiva además de tener tacto con lo que decía o hacía, y es por eso que al ver las expresiones de Megumi prefiere no hablar y solo decide actuar si algo llega a pasar. Megumi: en estos momentos me gustaría tener la resistencia y fuerza de Itadori. Esto es cansado. Oye Lucky, ¿aún puedes seguir peleando?, dice sin voltear a verla y con un tono de voz cansado. Lucky voltea a ver a Megumi mientras respira de forma acelerada. Ese sí, aunque no sé si puedo aguantar mucho más, aún me agota usar el reforzamiento maldito. Megumi: esto es más complicado de lo que tenía planeado, supongo que es hora de irnos y volver después. Lucky: no. Aún puedo seguir, Megumi. Oye, no te tienes que forzar a hacer esto, sé que quieres ser fuerte pero estas no son las maneras. Lucky: solo necesito más entrenamiento con esta energía maldita, y así podré derrotar a César. Megumi: esta chica es igual que obstinada que yo. Ok, te ayudaré a controlar tu energía, pero de momento es hora de irnos. Lucky: ¿tú enseñando? ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Megumi: Itadori se la pasa enseñando a sus conocidos en Nueva Eridu, y casi no viene a la periferia, es por eso que les enseñaré yo, aunque soy malo para eso. Lucky: pues con esa actitud es probable que no nos pongas las cosas fáciles, ¿verdad? Megumi: obviamente, después de todo ser hechicero es más complicado de lo que parece. Lucky: bueno, como sea, ahora vámonos de aquí, este lugar apesta a mierda. El comentario de Lucky hizo que Megumi hiciera una pequeña sonrisa casi imperceptible, aunque Lucky logró notarla un poco antes de que Megumi volviera a tener su expresión de siempre, pero con solo ver unos milisegundos la sonrisa de Megumi hizo que ella se sonroje un poco además de también mostrar una sonrisa. De repente ambos empezaron a sentir una presencia extraña acercándose a ellos. Esta transmitía un aura asquerosa y pútrida además de generar un miedo increíble en ellos, y sobre todo en Lucky, la cual empezó a sudar frío, a temblar y a abrir sus ojos como platos. Por su parte Megumi solo empezó a sentirse tenso mientras trataba de mantener la calma ante la situación que se estaba presentando. Aquella cosa era una maldición con 2 brazos extra y con un as enorme en el brazo superior derecho, además de que tenía un raptor blanco como los huesos, no poseía nariz y se veían bastantes dientes, y otro rasgo notable era que tenía una boca enorme de dientes filosos en el centro de su pecho. Megumi pudo notar cómo es que en las garras de sus brazos superiores había sangre roja y la sangre de maldiciones, por lo que intuye que esta cosa acabó con algunas de las maldiciones además de los científicos que había en el lugar. Los chicos seguían sin poder hablar, aunque por diferentes motivos. Lucky no podía hablar a causa del miedo que sentía, mientras que Megumi estaba analizando fríamente a su enemigo, viendo cualquier momento para atacar o hallar una distracción para poder huir junto con Lucky. Antes de que empiece la lucha, déjenme me presento, soy Reaper, lo que ustedes conocen como una maldición. Los chicos, al escuchar hablar tan fluido a la maldición se quedaron en shock. Megumi estaba pensando que era una clase de maldición de clase especial, su cuerpo estaba empezando a temblar, y él solo empezó a enojarse porque estaba sintiendo nuevamente ese miedo e impotencia. Otra maldita vez sentía que estaba en peligro y no veía una solución viable para salir de esta, y solo pudo ver de reojo cómo es que Lucky se mostraba tan asustada que estaban temblando. Pero antes de que pueda hacer o decir algo, aquella voz asquerosa de la maldición lo sacó de sus pensamientos.
Reaper. Tengo una duda antes de empezar la pelea, ¿quién de ustedes acabó con el imbécil de Beru? Megumi al escuchar la pregunta su cuerpo se puso aún más tenso, debido que el sujeto por el cual estaba preguntando la maldición era Yuji y él no se encontraba con ellos en estos momentos, por lo cual no sabía qué responder, no sabía si decirle la verdad o engañarlo para conseguir tiempo para Luffy y para él. Pero como todo tiene que salir mal siempre para él, escucha cómo es que Luffy habla instintivamente. Luffy, el N no está aquí, dice con voz temblorosa y con miedo, Reaper. Oh ya veo, pero aún así sé que uno de ustedes se enfrentó contra él, así que, voy a descubrir quién de ustedes es. En eso sin previo aviso la maldición a una gran velocidad le dio un golpe envuelto en energía maldita a Luffy y a Megumi haciendo que salgan volando, haciendo que atraviesen varias paredes del complejo científico hasta salir de este mismo. El golpe de aquella maldición hizo que Luffy vomitar sangre, mientras que Megumi logró reforzar su cuerpo con energía maldita y lograr disminuir el daño del ataque, aunque aún así el ataque le causó bastante daños internos, por lo que empezó a curarse con su técnica inversa. Lighter, quien aún seguía afuera del complejo, logró escuchar el sonido de las paredes romperse, así que empezó a correr en dirección de donde se había escuchado el derrumbe, mientras que Luffy y Megumi se empiezan a levantar, aunque con dificultad a causa del dolor que sentían. Luffy estaba sacando sangre de la boca y había perdido su casco en el camino. Megumi, a pesar de estar curando su interior con la técnica inversa, seguía bastante mal herido externamente, tenía la cabeza cubierta de sangre y su cabello estaba pegajoso a causa de su sangre, además de que tenía una mirada que reflejaba ira y rencor hacia la maldición. Por su parte la maldición estaba caminando a pasos lentos y pesados del complejo, mientras más camina hacia los chicos, la presión en el lugar va aumentando al igual que se empieza a sentir una gran tensión. La maldición solo los observa con curiosidad, pero una curiosidad que impone y genera miedo a los chicos. Megumi y Luffy solo observan con miedo e ira a aquella maldición que estaba frente a ellos, esta solo seguía inmóvil y con su mirada filosa a los chicos, mientras una especie de sonrisa macabra se empieza a formar en su rostro. Y en solo un parpadeo fugaz, esa maldición ya estaba enfrente de Megumi preparado un puño envuelto en energía maldita que el joven pelinegro no pudo alcanzar a esquivar, pero logrando reforzar su cuerpo con energía maldita para que el golpe no le causara el suficientemente daño. El golpe causó que Megumi retroceda un par de metros, mientras que escupe un poco de sangre. Luffy solo pudo ver cómo es que Megumi sale volando a causa del golpe dado por esa maldición, aunque no tuvo tiempo de procesar lo que acaba de pasar. Cuando esa maldición ya estaba a tan solo unos centímetros enfrente de ella, ella solo ve con temor a esa cosa para solo dar un paso hacia atrás antes de caer de rodillas por el miedo. La maldición solo la observa con gracia y satisfacción al ver a la chica con miedo en sus ojos. Él estaba disfrutando ver retorcerse de dolor a la pequeña humana que apenas podía manejar la energía maldita. Megumi, y yo creía que te habías ido, Lighter. Oye. Seré cualquier cosa, pero nunca alguien que abandona a sus compañeros. Megumi. Bueno, eso no importa ahora, sigue respirando agitadamente, hay que encargarnos de esta cosa nosotros, Lighter. ¿Y tienes un plan? Pregunta mientras ayuda a Luffy a levantarse. Megumi se acerca a ellos rápido, pues tengo algo en mente, pero necesitamos más gente, Lighter. Entonces fue buena idea llamar al resto de la pandilla. Mientras seguían hablando, Megumi empezó a curar a Luffy con la técnica inversa, aunque esto lo empieza a desgastar, pero el descanso no duró mucho, ya que la maldición se libró de los conejos de Megumi y estaba molesto, y miró fijamente a los tres chicos enfrente de él con una mirada llena de furia por lo de hace un momento. Así que sin previo aviso este empezó a correr a máxima velocidad hacia ellos para acabarlos ahí mismo y continuar con su búsqueda. Lighter se puso en pose de combate al igual que Megumi, y Luffy, aunque aún estaba asustada, decide ponerse de pie lo más rápido posible para prepararse para la pelea. Hace 10 minutos en alguna otra parte las demás miembros de las liebres astutas habían llegado al lugar. La sorpresa en la cara de los chicos se hizo notar, aunque Billy, aparte de estar sorprendido por la aparición de las chicas, también estaba algo asustado, ya que sabía perfectamente cómo se ponía Nicole cuando se enojaba, y es porque no le dijo acerca de que iba a salir con Yuji, porque sabía perfectamente cómo iba a reaccionar ante esta situación. Billy, jeje, hola, Nicole, ¿qué tal estás?
Con un tono de nervioso en su voz, Nicole preguntaría más sobre el por qué están justamente en esta cavidad, pero andamos con prisa a causa de un encargo, así que quítense. Las chicas entonces decidieron entrar a la cavidad, quitando del camino a Billy y a Itadori. Itadori solo observa con normalidad y con su presa el cómo es ignorado por Nicole y las demás liebres astutas, aunque después de que estas entran a la cavidad, ve a Billy y este también lo ve directo a los ojos, y después de verse por un par de segundos un poco raros, deciden entrar también a la cavidad. Pero una vez cruzaron ese mural sombrío de la cavidad y entraron a esta junta a las chicas, vieron algo que jamás creyeron ver y que los dejes con los ojos abiertos y con un escalofrío recorriendo por todo su cuerpo. Bueno, solo Yuji sintió este escalofrío, mientras que Billy solo hizo la acción de temblar ya que él era un robot y no podía sentir los escalofríos. Las liebres astutas también estaban ahí. Nicole estaba con los ojos abiertos como platos mientras se quedaba inmóvil en el lugar. Nekomata estaba detrás de Anby con una expresión que reflejaba miedo y angustia mientras todo su cuerpo tiembla. La siempre inexpresiva Anby había tirado su hamburguesa al suelo por la impresión y el shock. No tenía miedo o una emoción similar y lo único que sentía era extraña sensación que le decía que debería de huir de ahí lo más rápido posible. Enfrente de ellos estaba cientos de seres etéreos, además varias maldiciones y etéreos malditos, viéndolos con curiosidad, odio y diversión mientras los empiezan a rodear. El cielo de la cavidad, que normalmente se muestra de un color azul como el cielo, ahora mismo estaba oscuro, pero no una oscuridad como el cielo nocturno, sino una oscuridad absoluta que cubría por completo el lugar. Varios rascacielos se alzaban por la cavidad de un tono rojo como la sangre. El lugar se sentía con una presión sofocante, casi como si las maldiciones los estuvieran matando con la mirada. Billy al ver para disparar en cualquier momento, Anby de igual forma saca su pequeña espada eléctrica y se pone en pose de combate para pelear contra lo que sea con una mirada seria y fija en sus enemigos. Itadori, quien era el que estaba más preocupado por la situación, simplemente da un suspiro de resignación mientras alza sus puños como en pose de estilo marcial. Una vez en pose de pelea, embulle sus puños en energía maldita mientras observa con seriedad a todos sus enemigos. Todo el lugar estaba en silencio a excepción de las respiraciones tensas de los chicos, pero el silencio fue roto en un momento cuando todas las criaturas gritaron y empezaron a atacar al grupo de Yuji. Los chicos, al ver como todos los monstruos van hacia ellos, no se quedan atrás y también contraatacan. Nicole y Nekomata se encargan de los seres etéreos, una atacando a distancia mientras que la otra, gracias a su gran agilidad, ataca a cercana distancias. Billy y Andy se encargan de las maldiciones, unos con sus pistolas y la otra atacando con su espada eléctrica y con su reforzamiento maldito. Yuji por otra parte ataca sin parar a todos los etéreos malditos y las maldiciones de más alto rango que hay. Los 5 chicos atacan sin parar debido a que no paraban de llegar enemigos de cualquier lado. Itadori, al ver que estaban llegando más de los enemigos, extiende la olama de su mano al suelo y aplica el desmantelar tela de araña en el suelo. El ataque de Yuji logró acabar con varias maldiciones y etéreos malditos que se acercaban a ellos. Cada rincón de lo que ahora era un campo de batalla estaba saturado por un aire denso, pesado, cargado de malicia. El sonido metálico del choque entre acero, balas y garras etéreas se mezclaba con los rugidos inhumanos de las maldiciones, creando una sinfonía infernal. Nicole disparaba proyectiles de energía a quemarropa, sus ojos brillando con determinación, pero también estaban llenos de miedo por ver tantos etéreos en el lugar. Nekomata, con movimientos felinos imposibles de seguir a simple vista, acababa con los etéreos más débiles que había. Sus zarpas brillaban con un aura verde a causa de la sangre de los etéreos, dejando estelas de luz mientras partían la materia corrupta de sus enemigos. Billy apretaba el gatillo de sus pistolas una y otra vez. El retroceso de estas ya no importaba, y entonces este comenzó a disfrutarlo como siempre. Cada bala disparada era envuelta en una energía azul con bordes negros, el claro indicio de que esas balas fueron envueltas en esta energía, abriendo agujeros en las masas de sombras que se abalanzaban contra él. A su lado, Anby giraba con precisión quirúrgica, su espada eléctrica iluminando el entorno con destellos azules. Cada corte dejaba un olor a ozono, cada impacto reverberaba como un trueno que hacía estremecer a los enemigos más débiles. Pero ninguno de ellos se comparaba con Yuji. Él no se movía, embestía. Sus puños divergentes destrozaban los cuerpos amorfos de las maldiciones, los huesos de sus nudillos teñidos de sangre de sus enemigos. Con cada golpe, el suelo retumbaba, y los etéreos malditos eran lanzados como muñecos rotos contra las paredes del campo de batalla, pero el que sean mandados a volar no significa que sean derrotados.
Después de todo, Itadori había descubierto que estas nuevas criaturas eran mucho más fuertes que algunas maldición de segundo o primer grado de las maldiciones de ese mismo grado, por lo que para poder derrotar a esas cosas necesitará algo más potente, y en eso se le ocurrió una idea que puede que funcione, aunque puede que le cause daño a él también. Poco a poco cada maldición, cada etéreo y los etéreos malditos ibas disminuyendo de a poco, así que Shuji decidió acabar con toda esta gorda de una buena vez, así que se le acerca a Billy y le comenta el plan que tenía en mente para acabar esto. Itadori: Billy, dile a las chicas que se alejen unos cuantos metros, tengo algo en mente para poder acabar esto. Billy: el plan que tienes significa que vas a hacer una locura, ¿no? Itadori: por así decirlo, así que solo aleja a las chicas de aquí, para llevar a cabo el plan. Billy: muy bien, pero más te vale salir vivo y no acabar como periodista después de descubrir la verdad del país. Itadori: sí, como sea, ahora aléjense de aquí rápido. Billy entonces sale corriendo con dirección a las liebres astutas, mientras mueve los brazos como loco indicando que deben de retroceder. Itadori notan cómo es que Billy va con las liebres y empieza a hablar con ellas, es entonces que decide llevar a cabo su plan. Este empieza a usar su energía maldita para empezar a crear fuego azul como el de sus peleas contra ese etéreo maldito en la periferia. Itadori mientras poco a poco va generando sus llamas en sus manos y estas empiezan a rodear sus brazos, nota cómo es que todas las maldiciones, seres etéreos y etéreos malditos se van acercando a su dirección. Itadori con una calma espeluznante, solo su mirada seria y serena hacia los enemigos, y con bastante fuego en sus manos extiende estos mismos, mientras una especie de flecha de fuego azul celeste se va formando, la misma que utilizó en su último combate y que le daría fin al ataque de ahora. Yuji respiró hondo y observó por última vez a todos los enemigos frente a él. Sus ojos ardían con la misma intensidad que la llama que había convocado. Sin titubear, tensó la cuerda y liberó su ataque final. Camino fuga, la flecha de fuego surcó el aire como un relámpago azul incandescente, devorando todo a su paso. Apenas impactó, el mundo se transformó en un infierno desatado. El suelo se abrió bajo el rugir de las llamas, el aire se volvió un horno insoportable y los cristales de los edificios cercanos comenzaron a deformarse, fundiéndose como si fueran cera. Estructuras enteras colapsaban bajo el calor abrasador, mientras un mar de fuego azul envolvía la zona, reclamando cada rincón sin piedad. El costo fue devastador, parte de sus brazos se consumieron junto con el ataque, desgarrados por la misma energía que él había desatado. Yuji apenas logró mantenerse en pie, jadeando, sintiendo como su cuerpo era tragado por la debilidad y el dolor. Sin embargo, lo más aterrador no fue el sufrimiento físico, sino el silencio que vino después. Entre los crujidos de la tierra y el chisporroteo de las llamas, ninguna voz enemiga volvió a escucharse. El ataque lo había borrado todo. Itadori cayó de rodillas. Sus brazos calcinados a causa de su propio ataque devastador, era evidente que aún no sabía controlar la potencia de su propio ataque, esto era una evidente señal que debía de empezar a controlar las potencias de su nuevo ataque y hallar una manera para que no lo dañe a él mismo. Las liebres astutas estaban saliendo del lugar para evitar el ataque, pero mientras daba a sus primeros pasos, sintieron el piso como si estuvieran caminando por un horno, el aire antes frío ahora estaba totalmente caliente, casi como si estuvieran cerca del sol. Los chicos empezaron a caminar para hallar a su amigo pelirrosa, ya tras caminar unos cuantos segundos, lo hallaron, aunque este estaba de rodillas con una especie de vapor saliendo de sus brazos, se debía a que Itadori estaba curándose con la técnica inversa pero muy lentamente, ya que había gastado mucha de su energía maldita en esa flecha de fuego y sus pocas reservas las estaba utilizando para poder usar los rituales inversos y curarse. Itadori: maldición, ese ataque es demasiado poderoso como para utilizarlo seguido, debí de empezar a entrenar más ese ataque y en mi producción de energía maldita. Itadori se empieza a levantar con algo de dificultad mientras respira acelerado a causa del esfuerzo que hizo al usar su ataque de la flecha de fuego, y aunque se está curando, no es lo suficientemente rápido como antes, debido a que ya y añocas reservas de energía maldita. En eso escucha como unos pasos se dirigen hacia él, estos eran los pasos de sus amigos que venían a ver cómo se encontraba, la que estaba a la cabeza de todos era Nekomata, que corría más gracias a que corría con sus brazos y piernas como si fuera un animal. Itadori solo ve con una sonrisa cómo es que la alegre Nekomata viene corriendo hacia él, lista para abrazarlo en agradecimiento por haberlos salvado. Pero entonces, en un simple parpadeo, todo cambió. Un sonido sordo cortó el aire. Rápido. Letal. No hubo tiempo para pensar, ni para moverse, y lo vieron. En un instante, su amiga Nekomata yacía en el suelo, inmóvil.
La vida se le había escapado de entre los dedos sin previo aviso. Lo que debía ser un momento de alivio se convirtió en una pesadilla. Así, sin más, Nekomata se había ido de este mundo. El tiempo parecía detenerlo. Los ojos del hechicero solo podía ver cómo la mitad del cuerpo de Nekomata se separaba de un corte limpio, la sangre saliendo de su cuerpo y de su boca con una mirada que reflejaba que ya no estaba en el mundo de los vivos. Itadori. Nekomata, no, murmuraba el joven pelirrosa mientras observaba cómo en el suelo se encontraba quien juraba proteger. Los demás miembros de las liebres astutas solo observan en un horrible shock como su amiga, la que recientemente se les había unido a su equipo, había fallecido enfrente suyo, y para empeorar las cosas, ella había perdido la vida de una manera horrible. Los ojos y manos de Itadori temblaban, su respiración se aceleraba a la vez que sus ojos aún no podía creer lo que estaban viendo. ¿Otra vez falló? Nuevamente tuvo que solo ser un simple espectador de la muerte de aquellos que juró proteger. Itadori. Lo siento, no sabes cuánto lo siento, murmuraba para sí mismo el joven, mientras las lágrimas no podía ocultar. A pesar de haber perdido a muchos en el camino. Cada pérdida lo hacía recordar las últimas palabras de su abuelo. ¿Proteger a los demás? Yuji, eres un chico fuerte, ayuda a los demás. ¿Cuidar de los que no se pueden defender? Toda esa voluntad había sido quebrada con las muertes no solo uno, sino de cientos de personas que tuvo que dejar atrás. Pero Itadori no era el único afectado por la repentina muerte de Nekomata, los demás miembros de las liebres astutas seguían en un shock que les impedía asimilar lo sucedido, pero en eso Nicole rompió ese silencio con su llanto, un llanto que reflejaba el dolor y la importancia que sentía al ver perder a alguien queriendo enfrente de ella. Billy apretaba sus puños con ira mientras intenta procesar el dolor que comienza a sentir. La inexpresiva Ambi, ahora mismo tenía los ojos abiertos como platos mientras observa el cuerpo de su amiga sin vida en el suelo, cubierta por su propia sangre. Pero antes de alguien pudiera decir una sola palabra o hacer una acción, escucharon unos pasos pesados que se iban acercando a ellos, además de sentir una presión sofocante casi como si los estuvieran ahogando en esta. Con un poco de miedo Itadori fue el primero en voltear la mirada hacia donde sentía aquella presión y escuchaba esos pasos pesados, pero Itadori pudo notar algo más de esa maldición, algo que le hizo hervir la sangre como cuando veía a un amigo morir. Eso era que su mano superior derecha tenía sangre que goteaba. Esa cosa era la causante de la muerte de su gatuna amiga Nekomata. Pensaba que esa gata era mínimamente resistente, pero estaba en lo incorrecto, esa no era alguien digna de mi fuerza. Los miembros restantes de las liebres astutas vieron con una mezcla de miedo, ira y sorpresa a la maldición que había acabado con la vida de su amiga. Pero Itadori solo mostraba una sola emoción en ese momento, ira, y con esa misma ira se levanta del suelo, ahora manchado con la sangre de su amiga, y vio con una mirada tan filosa a esa maldición que hasta sus mismos amigos empezaron a sentir miedo. ¿Y tú quién eres?, dice con curiosidad mientras se truena el cuello. Itadori no responde de inmediato y solo guarda silencio por un par de segundos mientras camina hacia la maldición con su mirada de muerte. La maldición solo lo observa con indiferencia hasta que Itadori finalmente decide hablar. Itadori, soy el que cabrón que te va a matar. Yes! The sky above the clouds and rainbows now 3,000 devoured. I came